Muy buen día. Soy el arquitecto Carlos Guillermo Vargas Febres, docente investigador de la Escuela Profesional de Arquitectura en la Universidad Andina del Cusco. Hoy venimos a exponer la investigación que hemos venido desarrollando durante todo el año 2019 y 20, referido al proceso de la enseñanza de investigación en arquitectura a través de la visión de la academia. Para hablar sobre investigación en arquitectura, primero nos basamos en la versión de Maturana, donde establece que para definir una disciplina, primero hay que determinar qué es lo que hace esta disciplina y según a eso podemos establecer cuál es su definición conceptual. Por ello, Mosset establece que la arquitectura es un proceso creativo y experimental, es decir, que realiza un proceso artístico y un proceso técnico-científico. Sobre las definiciones de arquitectura, durante muchos años ha habido una evolución sobre la misma. Así, la Real Academia de la Lengua Española establece que la arquitectura es el arte de proyectar y construir edificios. Lo determina dentro de las artes y humanidades. Posteriormente, Raúl Monterroso, un estudioso y teórico de la arquitectura, determina que esta es la disciplina que nos permite transformar la realidad, es decir, que por primera vez la arquitectura entra en un pedestal en el que la realidad puede ser modificada a través de sus intenciones. Posteriormente, Barke Engels establece que la arquitectura es el arte y la ciencia de asegurarnos de que nuestras ciudades y edificios se encajen realmente, es decir, que por primera vez a la arquitectura se la toma como una ciencia. Si bien es cierto, esta definición en la actualidad carece de peso o valor debido a que exponentes como Álvaro Siza, como uno de los mayores arquitectos contemporáneos, determina que la arquitectura es geometría, es decir, que tiene un peso mayor sobre la ciencia que sobre el arte. Para ahondar los conocimientos sobre la investigación en arquitectura, primero debemos determinar cómo el mapa mundial se desarrolla a través de la arquitectura y la investigación. Así, la tendencia alemana determina que la arquitectura es una técnica y por ende la formación del arquitecto tiene que estar basada en la formación artística y la formación técnica. Es decir, el arquitecto debe conocer de ebanistería, albañilería y otros procesos constructivos más que un desarrollo artístico per se. Por otro lado, Francia, como un gran exponente de los estilos arquitectónicos, establece y determina la arquitectura dentro de las artes, dentro de las 4 primeras artes, que es la escultura, la pintura, la música y como cuarta arte la pone a la arquitectura. Por el proceso del positivismo y del modernismo, Francia establece esta escuela que luego irá derivando en Latinoamérica. Así, México, Perú, Chile y Argentina adoptan este tipo de escuela y adoptan su sistema de enseñanza. Por ende, México establece la arquitectura como el área de conocimiento de las artes y letras. En Chile se concibe como dentro de las humanidades. En Argentina dentro de las áreas sociales y humanidades, mientras que en el Perú se establece como dentro de las artes. Por otro lado, a través de la ANEP en España, se surge una nueva corriente junto con los Estados Unidos, donde se establece una tercera ciencia y establece la arquitectura dentro de estas terceras ciencias. Así, en un principio, España establece la arquitectura dentro de las ingenierías, teniendo un peso mayor sobre las ciencias fácticas. Más aún, Estados Unidos, con un proceso analítico más profundo, establece a través de Flagging la determinación de las ciencias del diseño, que veremos más adelante. Entonces, ¿cómo ubicar a la arquitectura dentro de estos enfoques? ¿Es acaso la arquitectura un enfoque cuantitativo, un enfoque cualitativo, un enfoque mixto? Veremos que instituciones como el Instituto Británico de Arquitectos y Budai como principal teórico de la arquitectura contemporánea van a determinar que la investigación en arquitectura es posible, porque la concepción del proyecto arquitectónico no es otra cosa que la obtención del conocimiento y la comprensión de la realidad. Por ende, Budai establece que en la formación del arquitecto
se debe tener la exigencia de la investigación en arquitectura. Entonces, ¿dónde se ubica esta investigación? Thiel en el 2012 establece primero cuáles son estos tres mitos por los que no se debe entender a la arquitectura como investigación. Por muchos años, los teóricos de la arquitectura y los propios arquitectos hemos estado evadiendo a la investigación bajo estos tres mitos. El primero de ellos indica que la arquitectura no es nada más que arquitectura. Es decir, que los arquitectos por mucho tiempo hemos intentado sostener que la arquitectura es una disciplina totalmente diferente a las demás, sin que se parezca a la ingeniería ni se establezca como un arte. Es otra disciplina y por ende tendrá otros factores con los que se debe analizar. Por ende, las normas y rigurosidad de la investigación no atañe a la arquitectura. El segundo mito que se establece es que la arquitectura no es arquitectura. Es decir, que al ser una disciplina que no posee base teórica, más allá de que existen teóricos y que existen asignaturas en las que se denominan teoría de la arquitectura, sin embargo, esto no es otra cosa que un proceso histórico de algunos exponentes de la arquitectura. Por ende, los arquitectos y teóricos establecen que al ser la arquitectura una disciplina que no se conoce a sí misma, no se puede irrogar métodos o técnicas científicas, por lo que se debe apoyar en otras disciplinas como la sociología, la historia y la propia física y matemática. Un tercer mito habla sobre la construcción del edificio como proceso investigativo. Es decir, que los arquitectos eluden el proceso riguroso de la investigación, así como sus normas, y determinan que el edificio habla por sí solo, es decir, que el proceso investigativo no es reproducible y solo se puede dar ante los cánones del conocimiento arquitectónico, es decir, que ningún otro profesional que esté fuera de la arquitectura puede entender a la propia arquitectura. Dentro de este panorama, ¿no es cierto?, a partir de la década de los 90 y 2000, principalmente en Estados Unidos, nace una nueva corriente que es fundada y defendida por Archer y Roberts, y principalmente defendida también por Thiel, quienes establecen la existencia de una tercera ciencia. La primera es las ciencias fácticas, donde está la física, la biología, la tecnología. En las segundas ciencias, llamadas humanidades o ciencias sociales, se establece la historia, las ciencias sociales propiamente dichas y la psicología. Y aquí es donde establecen una tercera ciencia, a la que denominan las ciencias del diseño, donde se encuentran las bellas artes, las artes escénicas, las artes literarias y donde ubican a la arquitectura como ciencia del diseño. Entonces debemos preguntarnos cómo es que se desarrolla o cómo se determina este tipo de ciencia. Primero debemos entender que en arquitectura existe 4 lineamientos, 4 especialidades muy tradicionales. El primero es el diseño, en donde se ve propiamente etapas del proyecto y se ve el edificio como objeto de estudio, donde vamos a poder apreciar tendencias del paisajismo, la arquitectura escolar, industrial, la arquitectura de interiores o residencial, hospitalaria y la realidad virtual como elementos a investigar. Por otro lado, existe el lineamiento del patrimonio, donde el arquitecto se desarrolla en la investigación de la restauración, de la conservación, de centros históricos, la gestión del patrimonio, la historia del patrimonio edificado. Además, se tiene como lineamiento también al urbanismo, también entendido como territorio, en el cual se va a poder analizar la arquitectura inteligente, la planificación urbana, la gestión del territorio, el diseño urbano, entre otros. Y finalmente se tendrá la línea de las edificaciones, donde tiene un gran peso tecnológico, donde se puede analizar, observar y estudiar la arquitectura bioclimática, arquitecturas sostenibles, la arquitectura vernácula como proceso de simbiosis entre la técnica tradicional y la cultura,
la arquitectura ambiental, la gestión BIM como una de las tendencias que se encuentran en boga y la eficiencia energética. Entonces, Flagging responde a este cuestionamiento de cómo investigar en arquitectura y plantea una estructura tripartita. ¿No? Determina que la investigación en arquitectura se puede enfocar de tres maneras. La primera la denomina investigación en la que la observación es a la propia arquitectura. Y esto principalmente relacionada no a los hechos históricos precisamente, sino a cómo se desarrollaron los enfoques arquitectónicos sobre los proyectos edificados. Para esto vamos a ver que los métodos en algunos casos son muy parecidos a los métodos sociales como la etnografía y el análisis, la investigación-acción. ¿Okay? El segundo enfoque o la segunda forma de investigar en arquitectura se determina como investigación a través de la arquitectura. Es decir, que se piensa y se desarrollan nuevos materiales, nuevas tecnologías o sistemas estructurales que ayuden a la materialidad de la arquitectura. Recordemos que, según los principales autores sobre arquitectura, se habla de arquitectura siempre y cuando ésta exista, es decir, el proyecto en sí no es arquitectura, sino cuando se materializa en el edificio. Por ende, el desarrollo de estos materiales y sistemas constructivos serán parte de la investigación del segundo enfoque en arquitectura. Finalmente, la investigación en arquitectura denominada investigación para arquitectura. En esta se enfoca básicamente el fundamento de la investigación del diseño. Es decir, que se emplea no como el objeto construido sobre sujeto de investigación, sino que principalmente se determina la investigación a través de los procesos de diseño. Es decir, no se investiga el edificio construido, sino los procesos por los cuales se ha definido y se ha llegado a ese resultado. Bajo estos tres enfoques, Freiling establece que la enseñanza de la arquitectura la enseñanza de la investigación en arquitectura debería transitar por uno de estos tres caminos. Vemos aquí que no hay una visión rigurosa sobre una metodología o un enfoque investigativo, y es que, muy parecido al enfoque mixto, dentro de las ciencias del diseño, ¿no es cierto?, hay una libertad, hay una estructura permisible en la que el propio investigador determina una estructura de investigación. En la presente investigación, lo que hemos adoptado es implementar esta metodología, y a lo largo del año 2018, 19 y 20, en las asignaturas o en los talleres de metodología y seminario de tesis, y en el taller de tecnologías de edificación, hemos podido desarrollar e implementar esta metodología con resultados que corroboran la hipótesis inicial o el supuesto inicial. Esta metodología tiene 4 etapas. El primero es el diagnóstico de la formación o el diagnóstico del proceso de formación. Y es aquí, a diferencia de los demás métodos, en el que el sujeto de investigación, es decir, el estudiante, juega un papel muy importante, ¿no? Porque en el enfoque cuantitativo, el investigador debe tener un conocimiento vasto sobre el proceso riguroso de la investigación metodológica. En arquitectura no sucede esto. Por nuestra propia formación no tenemos un bagaje cognitivo en el cual apoyarnos. Por eso es importante que en esta etapa, a la cual también se le denomina ruptura del paradigma, es que los estudiantes que vienen con las costumbres y conocimientos de la educación básica regular sobre qué es investigar, puedan romper estos paradigmas y establecer nuevos criterios sobre la concepción de investigar. Vale la pena aquí recalcar que no existe un recetario, no existe una estructura estrictamente desarrollada para hacer esta investigación. Por ende, este primer proceso es un proceso intuitivo, empírico, en el que, con la guía de los profesores, se realiza una ruptura conceptual, no solo del estudiante, sino también de los profesores. Debido a que la idea en este primer proceso es establecer estos 3 enfoques que tiene Freiling sobre la investigación en arquitectura.
Una vez que el estudiante reconoce las diferencias formativas que viene de la educación básica regular a la educación de pregrado, es que, de nuevo, con la guía de los profesores, y al referirnos con la guía, no es una guía técnicamente estructurada, sino es un proceso de indagación en donde el propio profesor manifiesta sus inquietudes y en el camino van resolviendo muchas de ellas. Enfrentamos entonces al estudiante a una observación directa de la realidad. Esta observación no se puede dar si es que no se ha tenido esta ruptura del paradigma. Y la observación de esta realidad no es una visión estrictamente formativa, ¿no es cierto? Sino es un llamado a la conciencia, es un análisis reflexivo sobre la realidad en que vivimos. No basado en paradigmas preestablecidos, sino en cómo reconocer a través de la arquitectura nuestra realidad. Y en este caso es el análisis de la ciudad, es el análisis de la arquitectura de la sociedad. Entonces hacemos un proceso de diagnóstico de nuestra realidad en el cual los jóvenes, a través de lluvia de ideas, luego de este proceso de análisis de la realidad, comenzará, ¿no es cierto?, a identificar problemas que existen en esta realidad, todos estos referidos a la arquitectura. Una vez que se han analizado y se han enfocado y determinado estos problemas, es que recién se aplica el enfoque investigativo. Una vez que el estudiante ha determinado la problemática, es que hace un proceso de revisión de literatura especializada. Este proceso es un proceso retroalimentario, porque volvemos a la primera etapa, ya que muchos estudiantes vienen con un paradigma en arquitectura, basado muchas veces en la propia enseñanza de los talleres iniciales. Y es que entramos con estudiantes en los que creen que el proceso de diseño es un proceso creativo, intuitivo, empírico, en el que el proceso racional está exento. Una vez que se ha hecho la ruptura del paradigma y ha hecho la revisión de la literatura, el estudiante se da cuenta de que no, al menos en este método investigativo, en este método abocado a la investigación proyectual, no se puede concebir al proyecto como este proceso solo intuitivo, creativo, en el cual la acción empírica de la mano determina el proyecto, sino que es una revisión sesuda, racional, sobre lo que se conoce y sobre lo que se entiende sobre el problema. Es por eso que en esta tercera etapa, que se llama el trabajo de campo, pasado al trabajo de taller, es que el alumno, por esta revisión teórica, es que formula una posición teórica sobre el problema. Es decir, que el estudiante forma un criterio analítico sobre el problema y tiene un segundo proceso de ruptura paradigmático. Es decir, que lo que pensaba antes de entrar al taller muchas veces se queda de lado y adopta una nueva posición mucho más fundamentada, una posición más sólida para enfrentar este problema. Una vez que se ha tomado esta posición, recién es que se procede a determinar el análisis y procesamiento de la información que se va a obtener. Es decir, que antes de hacer la investigación no se puede hablar de enfoques cualitativos, cuantitativos y mucho menos de métodos. Solo es en esta etapa en el que el estudiante puede construir su diseño metodológico en base a esta posición teórico fundamental sobre el problema. Entonces entendemos que la retroalimentación es un proceso continuo que se da en cada una de las etapas. Finalmente, luego de que se ha aplicado este enfoque investigativo, es requisito indispensable en el taller la última etapa, que es la divulgación y sociabilización de lo identificado, de lo construido. Es decir, que a través de esta construcción teórica, el estudiante pasa a una primera etapa de exponer a nivel de ensayos publicables en revistas locales y nacionales sobre la temática que está realizando. Y luego de la producción de estos ensayos se produce una sistematización del conocimiento
y la reproducibilidad del mismo, que al final determinará en la producción de artículos científicos que son publicados en revistas indexadas. Los resultados que hemos encontrado en estos 2 a 3 años de aplicado este método son muy interesantes. El primero de ellos es que este rompimiento del paradigma no sucede en todos los estudiantes. Existe un grupo en el que, lamentablemente, este proceso de ruptura no se da. Son estudiantes que todavía tienen este sesgo de la investigación en el que se cree que son procesos rígidos y por ende al momento de enfrentarlos a los chicos a un análisis de criterio teórico, los resultados no son los esperados por el taller. Los primeros años este grupo era mayoritario. En el 2018 se establecía como el 60%. En el 2019 bajó al 50% y en el 2020 ha bajado al 30%. Es decir, que el estudiante que entra a este taller progresivamente entiende que esta ruptura paradigmática es un requisito indispensable. El segundo resultado más sobresaliente sobre este proceso aplicado es que los estudiantes entienden que leer no es entender. Es decir, que vienen con este proceso cognitivo de la educación básica regular en la que la producción de textos, comprensión lectora, redacción y análisis sistemático de la información no son elementos de dominio y por ende los estudiantes tienden a tener problemas al momento de elaborar los textos. Esto con la guía de los docentes y la propia producción continua de textos se va abordando y se va mejorando. Este es un punto inflexible porque por esta etapa existen algunos alumnos que terminan desertando del taller y que terminan abandonando todo este proyecto con esta metodología. Finalmente, la construcción del proyecto de investigación orientado al proyecto, ¿no es cierto?, nos ha traído en el último año resultados excelentes. Así es que el 70% de los grupos han finalizado el taller no solo con nota probatoria, sino que han podido concursar en, valga la redundancia, en concursos de financiamiento de proyectos de investigación a nivel de la propia universidad, a nivel local y a nivel nacional, en los cuales se han obtenido financiamientos para realizar dichas investigaciones. Ya estamos en la etapa en lo que en muchos de estos concursos ganados han sido ya publicados en revistas indexadas de alto impacto. Así ya tenemos estudiantes que están publicando en revistas de nivel Scopus. Finalmente, de la producción de este taller, lo que llegamos a concluir y a observar es que primero que aún existe todavía este paradigma contemporáneo en el que se entiende que la arquitectura no es otra cosa que arquitectura. Es decir, que los propios colegas escapan al trabajo arduo de hacer investigación. Y esto es quizás por el gran trabajo y lo difícil que es producir teoría en una disciplina que por muy pocos años está intentando hacer un marco teórico, hacer una estructura teórica sobre sí misma. La segunda conclusión a la que arribamos es que es imprescindible la generación de esta teoría, es decir, que los propios profesionales de la arquitectura, no solo desde la academia, sino desde el propio ejercicio profesional, debe buscar esta generación de la teoría a través de la investigación. La tercera conclusión a la que arribamos es que creemos sosteniblemente y fehacientemente que el diseño establecido por Archer y Thiel sobre el cómo enseñar investigación y arquitectura a través de estas tres fuentes debe ser aplicada no como una mirada positivista o subjetiva, sino como una propuesta desde la propia arquitectura. Finalmente, la enseñanza de investigación desde el punto académico tiene que dejar de lado este sesgo en el que la investigación finalmente es una tarea de una asignatura y debe ser la estructura tal como lo establece las instituciones de investigación en cada país como
el CONCITEG en Perú o el SUNEDU en Perú, que establece la investigación como lineamiento tripartito de las universidades, y es que esto se debe establecer a través de los talleres de diseño, talleres en los que fehacientemente por muchos años se ha dejado de lado la investigación porque se entiende que la arquitectura es un proceso creativo y este proceso dista mucho del proceso riguroso de investigación. Hemos demostrado a través de estos años que esto no necesariamente es cierto y que a través del proceso de diseño se pueden establecer investigaciones plausibles, profundas, serias, que han llegado a su publicación. Finalmente, agradecemos la invitación que se nos ha hecho para el Congreso Internacional de Metodología de Investigación para la Ciencia, Tecnología y la Innovación, reconociendo en esto que la arquitectura es parte de las disciplinas donde se realiza investigación. Si bien es cierto, estamos aún desarrollando los primeros peldaños sobre cómo investigar en arquitectura, sin embargo, creemos fehacientemente que estamos yendo por un buen camino porque la producción de investigación a nivel internacional cada vez es mayor, con mayores exponentes y con mejores trabajos. Agradezco la invitación y agradezco la atención de todos los participantes.